Corazones que saben querer. En este evento pues vamos a tener 2 charlas muy valiosas que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida interior. Alrededor de estos temas, confesión y el noviazgo. Este evento pues forma parte de uno de nuestros grandes proyectos, el Centro Académico Internacional, el cual es un espacio de encuentro entre conferencistas nacionales como internacionales, con una visión cristiana del hombre. Se trata de profesionales de diferentes disciplinas que aportan enfoques científicos, éticos y culturales para enriquecer y mejorar nuestra sociedad. Esto se trata de que en Guaymura se formen las nuevas generaciones de profesionales para que sean ciudadanos ejemplares, con una visión de vida basada en valores y compromiso social, listos para construir un mejor mañana. Ahora procederé a presentar al invitado de honor, el doctor Pedro José María Chiesa, quien disertará sobre el tema cómo confesarse bien. Como una introducción al evento, pues, corazones que saben querer. Nuestro invitado internacional, el presbítero doctor Pedro José María Chiesa, es un sacerdote católico perteneciente a la prelatura del Opus Dei. Es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado y doctor en Filosofía en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. También es profesor de Moral Fundamental Stadium Generale del Opus Dei en la República de Argentina. Es docente adjunto de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y también es autor de numerosos libros y es conferencista. De esos libros, pues en la charla de hoy, uno de ellos, ahí lo pueden ver en el escenario, Cómo confesarse bien. Y pues sin más, por favor, recibámoslo con un gran aplauso de bienvenida. Muchas gracias. ¿Escuchan? Sí. No. Esto mejor así. Bueno, agradezco el currículum. El único error es lo de numerosos libros. 3 libros. No es para tanto los libros. Bueno, el tema del cual yo voy a hablar voy a hacer una síntesis del contenido del libro. Para confesarse bien está lo que tiene que hacer el sacerdote y está lo que tiene que hacer el fiel que se confiesa. ¿Los sacerdotes nos confesamos o no? Les pregunto a los que están en la primera fila. ¿Vieron alguna vez un sacerdote confesarse? Al Papa, pero un sacerdote común, así bien. ¿Viste alguna vez un sacerdote confesarse? ¿O viste una foto del Papa confesándose? ¿Pero viste alguna vez, has visto un sacerdote confesándose? Sí. ¿Vos cuántas veces lo viste? Así arrodillado, pidiendo perdón de los pecados. Una vez en la vida. Fíjate, entre todos ustedes, una vez en la vida vieron a un cura confesarse. Pero los sacerdotes nos tenemos que confesar. Yo, igual que mucha gente que está aquí, que no son sacerdotes, trato de confesarme todas las semanas desde hace 45 años. Así que tengo varios centenarios, capaz que miles de confesiones hechas. Bueno, entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas, porque esta, más que una conferencia, es vamos a ver, tipo diálogo. Para confesarse bien, el que se confiesa tiene que hacer 5 cosas. A ver si entre todos son capaces de decirme cuáles son las 5 cosas que tiene que hacer el que se confiesa. La primera, ¿cuál es? El examen de conciencia. La segunda, dolor de los pecados. Tercera, propósito de enmienda, remendar un pantalón, por ejemplo. Propósito de reparar los pecados que uno cometió. Hasta aquí estamos de acuerdo con los luteranos y los protestantes. Yo hago examen de conciencia a ver qué es lo que hice mal, me arrepiento de lo que hice mal, me propongo no hacerlo más, voy y comulgo. El sacerdote añade 2 pasos más. ¿Cuáles son los 2 pasos que añade? Decir los pecados. Y en una sola palabra, ¿cómo se dice? Es una palabra más romántica. ¿Cómo es? No, ella es demasiado romántica.
La palabra es acusación. La acusación. A ver si tengo aquí. Acusación. Les voy a leer para simplificar, si no vamos a tardar mucho. El libro trata sobre la acusación de los pecados. Está la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, la guía espiritual, está el consejo espiritual. A veces podés ir al sacerdote a pedirle que te dé una bendición. Consultas teológicas. A veces me ha parado la gente en la calle, o me acuerdo un hombre muy preocupado, me decía, padre, yo venía medio apurado, padre, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es urgente? Y bueno, usted verá. Bueno, a ver, decime. ¿Qué piensa la Iglesia sobre los marcianos? ¿Existen los marcianos o no existen? O sea, a veces te hacen preguntas teológicas o lo más específico del sacerdote, que es la absolución. Es decir, que te den el perdón de los pecados previa confesión. Pero les voy a leer un par de hechos que tienen que ver con lo que dice, con esta idea. Dice así. Era un sábado por la tarde caluroso y húmedo y yo necesitaba cargar combustible. Una huelga había generado desabastecimiento masivo, por lo que iba de gasolinera en gasolinera sin éxito. Se habían agotado las existencias. Hasta que llegué a una que sí tenía, pero la cola de vehículos en espera era inmensa. La temperatura rondaba los 38 grados, mucha humedad. Y los conductores habían descendido de sus vehículos, apagado los motores para evitar el recalentamiento por la extensa espera y refugiarse en la escueta sombra que ofrecían algunos árboles pequeños. ¿Me siguen hasta aquí o leo muy rápido? Bueno, en realidad, más que refugiarse en los árboles, estaban las casas y el sol, que estaba muy alto, caía, entonces había como una sombrita, había toda una fila de conductores, los autos estaban allí. Y cuando avanzaba la fila íbamos hasta el automóvil, empujábamos el automóvil, volvíamos otra vez al rinconcito. Bueno, así era el desarrollo de la escena. En ese contexto, un muchacho que estaba a la par mía me dijo, padre, ¿me podría confesar? Es un tanto complicado, debemos empujar los automóviles cada 2 o 3 minutos. Y me dice, qué pena. Sacudido por el Espíritu Santo le pregunté, ¿por qué quieres confesarte justo ahora, sábado a las 16 horas? Porque esta noche me caso. Ante aquella respuesta por completo inesperada le dije, siendo así ya mismo te confieso. Así las cosas, mientras empujábamos los automóviles tuvo lugar aquella confesión de un novio que poco después se uniría a la mujer de su vida hasta que la muerte los separe. Al acabar le dije, te seré sincero, yo nunca vengo a cargar combustible a esta gasolinera, menos un sábado por la tarde. Hoy estoy aquí por la huelga que generó desabastecimiento. Pero si yo no estuviera aquí, ¿tú hubieras ido a celebrar el matrimonio sin confesarte? Le explico, me dijo. El sacerdote de la ceremonia fue compañero mío del colegio, amigo de toda la vida. Le dije que debía confesarme y él me invitó a que fuera el jueves pasado por la mañana a la parroquia. Me llevé una pequeña torta casera hecha por mi madre y estuvimos tomando café y comiendo torta durante toda la mañana en la cocina de la parroquia de 8 a 12 mientras me confesaba. Yo le dije todos mis pecados y también le conté qué había sido de la vida de cada uno de nuestros compañeros. Él por su parte me contó sus avatares después de salir del colegio. Pero cuando lo vi a usted hace un momento me vino a la cabeza una preocupación. No poder recordar ningún momento de aquella confesión en la que mi compañero, el sacerdote, me hubiera trazado una señal de la cruz en referencia a la absolución del sacerdote. Cuando uno se confiesa, el sacerdote te dice, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más o menos venía a decir, no me acuerdo que mi compañero me haya hecho así, porque ustedes cuando se confiesan me dice, le hacen así al que se confiesa, y a mí no me hizo así, yo no me quiero casar si nadie me hizo así. Eso era más o menos lo que me decía. Dice, en aquella gasolinera, aquel joven que empujaba la par mía a su automóvil había recibido una luz importante, la naturaleza judicial de la confesión. Él comprendió que no es lo mismo hablar con un sacerdote durante horas amistosa y alegremente que acusarse brevemente de los pecados con precisión y sinceridad para luego recibir la absolución. A veces hay gente que dice, no, yo tengo un sacerdote amigo con el que hablo, charlo, le cuento todo, demás tal. ¿Pero te hizo así o no te hizo así? Esa es la cuestión, porque digamos, el sacerdote tiene algunas cuestiones específicas que solamente las puede hacer él. La absolución de los pecados, consagrar la Eucaristía,
el momento de la consagración, tomad y comed, todo esto es mi cuerpo. La unción de enfermos, ungir al enfermo para ayudarlo a tener fortaleza, eso es insustituible. Si es contarle los problemas, capaz que hay un buen amigo que te puede escuchar. Digamos, si uno de ustedes se confiesa conmigo de los pecados que cometió y yo le doy la absolución, uno tiene una certeza. Ahora supongamos que ustedes dos, vos te confesás con él y le decís todo exactamente igual. Y bueno, no alcanza, no transmite la certeza. En eso la confesión es insustituible. Por tanto, aquí no vamos a hablar ni de dirección espiritual, ni de acompañamiento espiritual, que son cosas muy buenas, sino el objetivo es simplemente que cada uno sepa si a mí me hicieron así o no, si yo tengo el alma en gracia o no, si yo puedo ir y comulgar sin que la comunión sea sacrílega y llene de radioactividad mi conciencia, ¿no? O sea, si puedo ir a comulgar tranquilo sin que la comunión sea causa o motivo de juicio y condenación para uno. Sin que en Argentina hablamos de lo trucho. Lo trucho es no sé si acá no se usa la expresión trucho, ¿no? Pero algo trucho es algo tramposo, ¿no? O sea, sin que la confesión sea trucha y sacrílega, así diríamos nosotros. Bueno, el segundo episodio. Tras una peregrinación a la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, sería como la Virgen de Suyapa, en la que participaron casi 1 millón de personas, al llegar al santuario, centenares de fieles querían confesarse. Yo estaba en un confesionario, se acerca un hombre donde yo estaba apostado y me explicó de modo escueto y detallado su vida pecaminosa, llena de dramas morales, que antes habían sido motivo de conversación durante horas con más de un psicólogo. Había hecho de todo aquel hombre, era una catástrofe moral. En Argentina diríamos que era un personaje salido de la letra de un tango, ¿no? O sea, lo habían sacado de la letra de un tango y lo habían puesto ahí en el confesionario. Pero él, a pesar de que había hablado con psicólogos y psiquiatras, nunca lograba la paz. A veces es bueno no lograr la paz, por ejemplo. A veces la gente me dice, el adúltero le dice a uno, padre, no sé qué hacer porque no estoy en paz. Me alegra que no esté en paz. El drama sería que vos seas adúltero y estés en paz. Eso sí sería problema. O sea, le digo, o sea, digamos, si vos sos adúltero y no estás en paz, y estás en paz, sí anda un psicólogo, y te falta un tratamiento psicológico urgente, digamos, ¿no? Pero si vos te sentís mal porque estás en adulterio, me parece buenísimo. Es la salud, una conciencia muy saludable la que tenés. Entonces, aquel hombre se había propuesto hacer como no lograba la paz, se propuso hacer la peregrinación a Luján y al terminar confesarse y ver qué pasaba. Su decisión fue inteligente, pues la Virgen en estos casos nunca falla. Como sus problemas no eran psicológicos sino morales, vos te sentís mal, pero no psicológicamente, te sentís mal moralmente, que es otra cuestión distinta, ¿no? Entonces va al confesor, que es la solución moral. Sus problemas consistían en transgredir gravemente los mandamientos de la ley de Dios, con plena conciencia e intención. Entonces, después que me contó toda la historia, le dije, si quieres la paz, esto mismo que le has dicho a tantos psicólogos, arrodíllate y díselos a Dios ante mí en estos términos. Señor, todo lo que le acabo de decir al sacerdote como conversación, ahora lo digo de vuelta en confesión y te pido perdón. Porque hasta ese momento conmigo había hablado como un director espiritual, como un consejero, como un amigo, pero propiamente no había sido una confesión. Dice, bueno, todo esto ahora, olvídate del Padre Pedro, ahora estás ante Dios, ahora me tenés que decir todo esto como así sintéticamente, decímelo como confesión. El hombre aceptó la propuesta y tras hacerlo le añadí algunas preguntas para completar su confesión. Me las respondió con sinceridad y precisión. Finalmente me limité a impartirle la absolución de sus pecados. Y si no le di consejo fue porque estimé que él tenía más que claro en qué debía cambiar su género de vida. Al acabar, apenas concluí las palabras sagradas de la fórmula de liberación, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre dio un suspiro de alivio. Así, eso fue lo que yo escuché.
Y entonces le pregunté, le dije, ¿por qué suspiras y te emocionas? Si lo que has confesado ya me lo habías anticipado al conversar conmigo hace un momento, con total serenidad. Mire, padre, me dice, a lo largo de mi vida muchas veces hablé de mis conductas desordenadas y vicios con psicólogos para liberarme. E incluso lo hice con usted detalladamente hace un momento. Pero esto de acusarse sinceramente de lo que uno hizo mal, pidiendo perdón a Dios sin dar más vueltas, y luego recibir la absolución, fue muy fuerte. Dice, esto fue muy fuerte. Dice, esto fue completamente distinto. Nunca imaginé que algo tan sencillo impactara de manera tan fulminante en mi alma. Muchas gracias. En este caso, fui yo quien quedó impactado por el valor judicial de la confesión. O sea, realmente uno dice, qué diferente es que venga y hable conmigo, a qué diferente es que venga y se confiese conmigo. Qué distinto es si te hicieron así o si no te hicieron así. Bueno, acá en el libro son 360 páginas destinadas a ver si a uno le han hecho así bien, correctamente. Bueno, bien. Bueno, a lo mejor volvemos al libro para alguna cosa más. Yo voy a tratar 3 temas, de los 5. ¿Cuáles eran los 5 temas? Perdón, falta uno, la acusación y cuál es el 5.º paso de la confesión. ¿Cuál? La penitencia. Cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, acusación y cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Bueno, vamos a hablar del dolor de los pecados. El dolor de los pecados es de 2 tipos. Dolor perfecto y dolor imperfecto. Al dolor perfecto se lo llama dolor de contrición. Y al dolor imperfecto, dolor de atrición. ¿Se van a acordar de estas palabras o no? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el dolor perfecto? ¿Cuál? Contrición. ¿Cuál es el tercer paso de la confesión? El tercero, dolor de los pecados. No. ¿Cuál es el tercero? Propósito de enmienda. ¿Y cuál es el dolor imperfecto? Atrición. ¿Y el otro cuál es? Contrición. Entonces tenemos dolor de contrición, dolor perfecto. Dolor de atrición, dolor imperfecto. Disculpen que esto es muy elemental todo lo que estoy diciendo, pero bueno, lamentablemente hay que decir. Tengo que justificar mi presencia en Honduras. No, sí, no. Entonces tenemos dolor de contrición, dolor perfecto, dolor de atrición, dolor imperfecto. También se habla de contrición perfecta y contrición imperfecta. A la contrición perfecta se la llama contrición, a la contrición imperfecta, atrición. Pero para simplificar, vamos a usar la terminología que usaba Juan Pablo II, que era contrición, sería el dolor perfecto, atrición, el dolor imperfecto. ¿Hasta acá estamos bien, seguro? Miren que después tengo que empezar a hacer preguntas personales a cada una y quien no prestó atención a esto va a estar envuelto en problemas. Así que... Bueno, entre el dolor de contrición y el dolor de atrición, teológicamente hay 33 diferencias que yo conseguí enumerar. Y como tenemos tiempo, y los veo muy interesados en el tema, les voy a explicar minuciosamente cada una de las 3 primeras diferencias. De las 33 diferencias vamos a hablar muy bien detalladamente de las 3 primeras diferencias. La primera es la intensidad del dolor. La cafetera puede estar con el líquido a 20 grados, 40 grados, 80 grados o hirviendo. Entonces, según el hervor, el fervor, como dirían en el castellano antiguo, según el hervor o el fervor, es mayor o menor el dolor. Por ejemplo, supongamos que ustedes son el sacerdote que está confesando, vieron a una persona confesarse y la confesión se desarrolla con estas palabras y este tono de voz. Ave María Purísima. Se usa esa expresión acá dice, bueno, Ave María Purísima, sin pecado concebida, uno le da la bendición. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y hace tanto tiempo. Bueno, ¿qué pecados recuerdas? Bueno, padre, mire, en la noche de Navidad estaba la familia reunida, yo bebí de más alcohol, me emborraché y le insulté a mi suegra. Y fue un desastre, ¿no? Ya la familia probablemente no se vuelva a reunir más. ¿Y estás arrepentido? Tremendamente arrepentido. Estoy torturado mentalmente con esto.
¿Y fuiste culpable? Totalmente culpable. Bueno, penitencia, vas a rezar una Ave María. Ahora dime el acto de dolor. Señor mío Jesucristo, rezan ustedes, o cuál es el nombre de Jesucristo. Y después vas y le pedís perdón a tu suegra. Y vos sos el sacerdote y el hombre te contesta así. Pero ¿no alcanza con esto? O sea, también le tengo que pedir perdón a mi suegra. O sea, digamos, algunos yo pensé que con esto ya era suficiente, ya quedaba todo resuelto. No, esto es como el hijo pródigo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Hay que pedirle perdón a Dios, al cielo, y hay que pedirle perdón también a la imagen de Dios, que en este caso lamentablemente es tu suegra. Así que entonces tenés que pedirle perdón a los dos. Y el hombre te dice, vos sos el confesor, el hombre te dice, no me malentienda, es un desastre lo que hice, no sé cómo resolver este problema y a mí me encantaría pedirle perdón a mi suegra, me encantaría volver hacia atrás en la historia, pero psicológicamente me supera. Solo pensar que toco el timbre de la puerta de la casa de mi suegra, se abre la puerta, aparece mi suegra, ya me desvanezco, o sea, no puedo, no estoy en condiciones de pedirle perdón. Esa persona ¿tiene dolor perfecto o imperfecto? ¿Cómo? Perfecto. Imperfecto. Hablen fuerte porque tienen la mascarilla. Imperfecto. Bien. ¿Pero tiene dolor o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo? Un poquito. Bueno, yo pienso, tiene bastante, el tipo viene traumatizado prácticamente, pero bueno, no sé a qué llamarás mucho, pero tiene su imperfección. Por ejemplo, no es un dolor tan influyente en la conducta como para ir a pedirle perdón a la suegra. Supongamos el mismo caso. El cura le dice, penitencia una Ave María, decime el acto de dolor y yo después te doy la absolución. Y el tipo te contesta así. Ya le pedí perdón a mi suegra antes de venir acá. Cuando me di cuenta de la atrocidad que había hecho, fui al baño, me mojé la cabeza, me despabilé un poco, me peiné de vuelta, volví a la reunión y cuando esperé que llegara la medianoche y cuando todos tenían la copa con champaña o con sidra o con algo alcohólico para brindar a la medianoche, yo me puse un poco de naranja Fanta. Y cuando iban a brindar dije un momento y me arrodillé llorando delante de mi suegra, le supliqué misericordia, la suegra mía me absolvió, la suegra mía me absolvió, pero me faltaba venir aquí al confesionario a pedir perdón de los pecados. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Acá me faltaba el contra ti sí, pero me faltaba pedir perdón al cielo, que es lo que estoy haciendo en este momento. En ese caso, ¿el dolor comparado con el ejemplo anterior es más perfecto o menos perfecto? Más perfecto. ¿Más influyente en la conducta? También. ¿A quién le pide perdón en el segundo caso? A los dos. ¿Y en el primero? Bueno. Bueno, eso sería. Después también está el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento humano, aclaremos que siempre es imperfecto. Cuando decimos arrepentimiento perfecto, siempre tiene una dosis relativa, ¿no? Pero de algún modo podemos marcar diferencias entre un arrepentimiento más influyente y otro menos influyente. También están los motivos del arrepentimiento. Los motivos del arrepentimiento pueden ser más nobles o menos nobles, más dignos o menos. Por ejemplo, un muchacho quiere conquistar a una chica para que sea su novia y en su casa hay dos automóviles. Uno es un Mercedes-Benz último modelo, con la estrellita brillante ahí adelante, la mira esa que tienen los Mercedes-Benz, que lo usa el papá para el trabajo. Y el otro es un autito desvencijado, viejo, de esos que largan humo todavía, medio doblado, que lo usan para ir a la fiestita, a las reuniones, al club, a donde fuera, los hijos. Pero como el chico la quiere impresionar a la chica y el padre no le presta el Mercedes-Benz, lo que hace el chico es sacarle la llave sin permiso, la pasa a buscar a la chica para ir a cenar a algún lugar y al cruzar un semáforo en rojo imprudentemente se lleva por delante un taxi, lo parte por la mitad, el taxi da 2 o 3 vueltas, no muere nadie, pero hay dos dramas. Uno, que el pobre taxista va a estar 2 o 3 meses sin su recaudación diaria para vivir, y el otro drama es que se rompió la estrellita, del auto. Entonces va a tener que salir a dar explicaciones al papá de la estrellita rota.
Bueno, entonces se diría que el dolor es de contrición cuando lo que prima es la nobleza, el altruismo. Uno está preocupado de las dos cosas, de la estrellita y del pobre taxista. Si prima más el taxista, ahí el dolor sería perfecto o imperfecto. Pregunta. Si lo que más interesa, lo que más le preocupa al muchacho es el daño causado al taxista, ¿qué sería? ¿Más perfecto o menos perfecto? Más perfecto. ¿Sería de contrición o atrición? Y si lo que prima es la preocupación por la explicación que le va a tener que dar al viejo, ¿qué sería? ¿El dolor de atrición o contrición? Atrición. El niño juega con el jarrón chino, la madre le dice no juegues con el jarrón chino de la abuela, de porcelana. Lo tiene tomado por las dos asas, ahí moviéndolo en la sala de estar. El niño vuelve a jugar con el jarrón, la madre le dice, pero vos sos tonto, no te dije que no juegues con el jarrón chino. Vuelve a jugar el niño mientras la madre está cantando, silbando o cocinando para él. Y de repente está la mamá en la cocina y escuchan en el living el estallido de una porcelana que explota, ¿no? Entonces, el niño que tenía las dos asas ahora tiene solo un asa, el resto está desparramado por el suelo. El niño, cuando explota la porcelana, siente que se apaga el canto en la cocina y se convierte en el ruido de unos tacos que vienen al galope hacia la sala de estar. Entonces, cuando el niño la ve entrar a la madre, él ya está dolido de lo que hizo. El dolor puede ser de atrición o contrición. El dolor de... Yo les voy a decir qué siente el niño, ustedes me dicen, según lo que venimos diciendo, si eso sería dolor de atrición o contrición. El niño la ve entrar a la madre y razona así. Qué miserable que soy. Pensar que mamá, que es tan buena, estaba trabajando, cantando, disfrutando para mí en la cocina, y yo por desobedecerla le borré la sonrisa del rostro. Merezco la muerte. ¿Eso qué sería? ¿Dolor de atrición o contrición? Es contrición. ¿Por qué motivo? Porque sufre más por lo que distrajo, ¿no? Porque sufre por lo que le hizo a la mamá. ¿Y qué dije yo que debía entender que él sufre por la mamá? Dije algo que diera a entender que él sufría por la mamá. Le quitó la sonrisa del rostro. Le quitó la sonrisa del rostro. Muy bien, muy bien. Bueno. El chico la ve entrar a la madre y ya está dolido lo que hizo porque empieza a sentir la bofetada con que lo van a estampar contra la pared. ¿Eso sería dolor de contrición o atrición? Bueno, ¿se entiende la cuestión? La diferencia entre la contrición y la atrición. Bueno, bien. ¿Se entiende o no? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Vamos a hacérsela por ahora a la primera fila, después le vamos a hacer otra fila. La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, para que uno se confiese bien, quede absuelto de sus pecados, pueda ir y comulgar sin que la comunión sea sacrílega y sin que aumente la radioactividad de su conciencia, ¿no? Y ¿qué dolor le exige al que se confiesa? ¿Le exige el dolor de contrición? Vamos a empezar por vos. ¿El dolor de contrición o el dolor de atrición? Como sos el primero, te voy a dar una ayuda. Una respuesta es la que darían los católicos apostólicos romanos y la otra es la que darían los evangélicos luteranos protestantes. Esa es la ayuda. Esa es la ayuda que te doy. ¿Qué dirías vos? Te voy a dar otra ayuda. Te voy a dar otra ayuda. Es uno de los dos. ¿Cuál? Contrición. Yo ahora voy a poner cara de póker, no quiero decir si sos un hereje infiltrado aquí en la Iglesia Católica, pero bueno, lo vamos a ver. ¿Vos qué dirías? Contrición. Contrición. Y así con un gesto así de obviedad, digamos, ¿no? ¿Vos? Atrición. Vos dirías atrición. O sea, vos dirías que los dos que te precedieron serían luteranos infiltrados. Así sería. Bien. ¿Vos? No tiene que ser contrición. ¿Cómo? Contrición. Contrición. Así que bien. ¿Y vos? Contrición. Contrición. ¿Y vos? ¿Cómo? Contrición. ¿Y vos? Atrición. Atrición. Ustedes se dan cuenta de que acá algún infiltrado hay. O sea, digamos, si no caemos en que cada uno tiene su verdad, cada uno tiene... ¿Vos? Atrición. ¿Y vos? Contrición. Contrición. ¿Y vos qué dirías? Atrición. A ver, quiero hacer una prueba. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Pero cuál exige? ¿Atrición o contrición? Atrición. ¿Y vos qué dirías? Atrición. Pues si no te fajan tus viejos. Más vale decir atrición por las dudas. ¿Y vos qué dirías? Como mínimo atrición. ¿Y vos? ¿Y vos?
Atrición. Bueno, se ve que... Bueno, acá... Sí, ¿vos? ¿Cómo? No, pero vos sabés que no, esto no es ninguna garantía que el director haya. Yo todavía no. Mirá que todavía no fue superado claramente, o sea, bien. Bueno, desde hace... Vamos a leer un texto de Juan Pablo II que está aquí en el libro, por las dudas, así nos ahorramos problemas, si no la gente me salta, me protesta la gente. Es un texto que está tomado de un documento llamado Reconciliación y Penitencia, que es el principal documento en la historia de la Iglesia Católica sobre la confesión. En letra casi minúscula son más de 100 páginas. Nunca hubo un documento tan extenso sobre la confesión. Entonces hay una parte en la que dice así: como se sabe, para acercarse al sacramento de la penitencia, ¿me entienden esto? Lo que estoy leyendo. Como se sabe, para acercarse al sacramento de la penitencia, es suficiente la atrición, o sea, un arrepentimiento imperfecto, debido más al temor que al amor. Pero en el ámbito del sacramento, bajo la acción de la gracia que recibe, el penitente ex atrito fid contritus. El penitente llega atrito y sale contrito. Cuidado que ahora vamos a ver. Yo tengo la teoría de que la mayoría de los que dijeron atrición, sin excluir la hipótesis del director, la mayoría de los que dijeron atrición le pegaron de casualidad. Por eso tengo un ejercicio para ver quién le pegó por razonamiento y quién le pegó por casualidad, lo que vamos a ver. Bueno, bien. Pero dice, por la confesión, el penitente ex atrito fid contritus. El penitente llega atrito y sale contrito. Está el pasaje del Evangelio del ciego al que le imponen las manos. Le dicen, ¿ves algo? Jesucristo le pregunta, ¿ves algo? Y el ciego dice, sí. Dice, veo a los hombres como árboles que caminan. ¿Le darían la licencia de conducir en Tegucigalpa o no? O sea, no. Algunos me dijeron que pagando un poco sí se la daban igual. Pero bueno, o sea, pero en principio no le darían la licencia de conducir. Y entonces dice el Evangelio que le vuelve a imponer las manos. Y le dice, ¿y ahora cómo ves? Ahora veo claramente. Es decir, que la confesión no solamente perdona el pecado, sino que desempaña el vidrio. Desempaña el vidrio, o sea, vuelve... Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Me acuerdo una vez, una muchacha me pidió que diera una charla sobre el valor de la virginidad. Y ahí fue donde nació curiosamente la charla que mañana tengo una charla sobre el tema, la cuestión esa, ¿no? Entonces, ahí empezó la semillita de la charla. Entonces me dice, porque somos cinco, chicos y chicas, todos mantenemos relaciones prematrimoniales, pero hemos decidido, como sabemos que la Iglesia Católica se opone, darle una oportunidad a usted que nos explique a ver cuáles son las causas. Si usted nos da causas razonables, vamos a replantearnos nuestra posición. Bueno, entonces era un desafío importante, entonces me preparé como pude, y cuando llegué era el living de una casa y había como 80 personas. Estaban los jóvenes, había novios, había amigos, estaban papás de algunos, estaban algunos abuelos. Y los únicos que faltaron fueron los observadores internacionales de la ONU porque el cura iba a explicar por qué razones la Iglesia Católica sostenía la virginidad como un valor. Entonces la chica me presenta delante de todo y dice, bueno, usted no sé, yo la verdad hubiera sabido que iba tanta gente, iba más preparado todavía, pero la chica me presenta así con cierto descaro, dice, bueno, mire padre, acá están la mayoría de los chicos, acá casi todos mantienen relaciones prematrimoniales, y por eso lo hemos invitado para que usted hable, a ver si nos hace pensar, a ver si realmente el mensaje católico es coherente. Entonces yo le pregunté, le dije, tenía unos 22 años la chica. Mira, antes de empezar te quiero hacer una pregunta, ya que hablas con tanto desparpajo y así sin ningún inconveniente. ¿Vos a qué colegio fuiste? Yo fui al colegio de las Hermanas del Huerto, un colegio religioso. Muy bien. Yo sabía eso. Cuando tenías 12 años, tratá de retroceder en el tiempo y pensar en qué creías vos sobre la virginidad. ¿Cuál era tu concepción sobre la virginidad como valor o no cuando tenías 12 años? Pero concéntrate bien y trata de retroceder en el tiempo.
Entonces la chica se quedó así pensando un segundo y a los 15 segundos dice, no, yo estaba a favor de la virginidad. Porque me acuerdo, dice ella delante de todos con sinceridad, me acuerdo que estábamos en el bebedero, no sé si lo llaman aquí bebedero, al lugar donde hay agua en los patios del colegio, ¿cómo se llama? El oasis, bueno. Estaba en el oasis del colegio, estábamos varias, teníamos 12 años, y me acuerdo que una empezó a hablar de las relaciones, y yo le dije, no, vos tenés que cuidar, o sea, defendió la virginidad y delante del oasis. Así que indudablemente cambió mi postura. Y cambió tu postura porque leíste libros de Erich Fromm, o de Carl Jung, o de Sigmund Freud. No leí nada más. O sea, cambió por la vida. O sea, entonces lo tuyo está en el Evangelio, le digo. Si no os convertís y os hacéis como niños, las niñas del oasis de los 12 años, no entraréis en el reino de los cielos. Te lo aviso ya. Si vos no volvés a ser la niña de los 12 años, no vas a entrar en el reino de los cielos. Esto lo tenés que arreglar. Bueno, así arrancamos la charla. Pero de algún modo lo que quiero decir es que la confesión perdona el pecado, pero desempaña el vidrio. Hay acciones que son horribles, repugnantes y espantosas y que uno jamás las va a cometer en la vida. Pero a los 13 años, ¡paf! Lo que era horrible, repugnante y espantoso, uno lo hizo. Por tanto, ahora es horrible, repugnante y espantoso, pero ya no puedo decir que nunca lo voy a hacer en la vida, pues ya lo acabo de hacer. Lo repito a los 12, a los 13, entonces es horrible, repugnante, más no espantoso. A los 15 es horrible, pero ya no es ni repugnante ni espantoso. Si lo vuelvo a hacer a los 16, no es ni horrible, ni repugnante, ni espantoso, es pésimo. A los 17 es malo, a los 18 es, como dicen los gringos, incorrecto. A los 19 ni siquiera es incorrecto, es una conducta desaconsejable. Yo no te la aconsejo. A los 20, mira, en ese tema ni siquiera los curas se han puesto de acuerdo si es pecado o no es pecado. Yo conozco un cura que dice que es pecado, conozco otro cura que dice que no es pecado. Primero que se pongan de acuerdo los curas entre sí, yo voy y me confieso. Eso forma parte del pecado contra la conciencia, contra la verdad, la deformación de la conciencia. Juan Pablo II habla del pecado contra el Espíritu Santo, que tiene como una de las variantes la deformación de la conciencia. El tipo no logra el perdón de los pecados porque no considera que sea pecado, por tanto nunca pide perdón. ¿Me explico la idea? O sea, si yo no reconozco que es pecado, ¿cómo voy a pedir perdón del pecado? Entonces, por eso dice la Biblia, el pecado contra el Espíritu Santo que nunca será perdonado porque para perdonarte tenés que pedir perdón. Para pedir perdón primero tenés que reconocer que está mal. Y si vos hacés la apología del pecado y lo defendés, no tiene ningún sentido. Bueno, bien. Entonces la Iglesia pide el dolor de contrición o atrición. ¿Y si uno tuviera dolor de contrición? Si uno tuviera dolor de contrición, ¿qué te parece? Mejor. Bueno, bien. Pero es suficiente la atrición. Exatrito, fid contrito. Vos te vas confesando y va aumentando la contrición. Exatrito, fid contrito. Del atrito, la confesión hacia un contrito. Es como, ¿cómo le llaman aquí? Cerdito, chanchito, ¿cómo qué nombre le dan al lechón? Bueno, al lechón vos le das una alpargata y él te devuelve un jamón serrano. O sea, la confesión tiene un efecto parecido. Bueno, bien. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Yo sostengo la teoría de que muchos dijeron atrición, pero le pegaron de casualidad. Así que vamos a ver quién le pegó de casualidad o no. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ustedes son el sacerdote y la confesión se desarrolla con estas palabras y este tono de voz. Bueno, te agradezco. Bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuánto hace que no se confiesa tanto tiempo? ¿Qué pecados recuerda? Bueno, padre, mire. Vinieron invitados a casa. Usé palabras groseras para hablar. Y la familia se ofendió por el malestar que crea ahí, la mala situación. Después me quedé mirando televisión hasta tarde, llegué tarde al trabajo y un empleado mío no sabía qué tenía que decirle a un cliente y se terminó peleando con el cliente, que me hacés venir inútilmente y demás. Bueno. ¿Y qué más?
y la semana pasada asesiné a un hombre. Eso es lo que ustedes escuchan como confesión. Entonces ustedes le contestan, pero ¿usted está arrepentido de lo que hizo? Sí, más o menos estoy arrepentido. No, pero acláreme, usted viene a confesarse porque dejó una mujer viuda, unos niños huérfanos, un pésimo ejemplo para la sociedad, porque tiene dolor de contrición. La razón de que usted venga a confesarse es porque en este momento tiene dolor de atrición. Es decir, tiene remordimiento de conciencia que no lo deja dormir de noche y tiene miedo a sufrir el castigo escatológico del infierno. ¿Cuál es la causa por la cual usted viene a confesarse? Y padre, mire, la verdad el único y exclusivo motivo por el cual yo vengo a confesarme en este momento es porque tengo dolor de atrición. Es decir, tengo remordimiento de conciencia, no puedo dormir de noche y no quiero sufrir el castigo escatológico del infierno. Esa es la única causa por la cual vengo a confesarme, por la cual tengo además firmísimo propósito de enmienda. Es decir, este tipo de cosas no las pienso hacer nunca más en la vida. Pero eso sí, padre, le aclaro lo siguiente. Si no fuera porque yo en este momento tengo dolor de atrición, yo a este tipo lo agarro y lo asesino de vuelta 100 veces. Bueno, ya que me han dicho que entendieron, vamos a hacerte una pregunta. Si vos fueras el sacerdote, ¿le darías la absolución para que él vaya y comulgue tranquilo? Te voy a dar una ayuda, Hay tres respuestas posibles. Una es la católica apostólica romana, otra es la evangélica luterana protestante y otra es la jansenista semiprotestante herética, también, pero no tanto como la luterana. Bueno, ¿qué harías vos en ese caso? No le darías la absolución. Yo voy a poner cara de póker. ¿Vos qué harías? Yo sí se la daría. Vos sí se la darías, porque la otra vez te llevó al fracaso por ese motivo. ¿Vos? No lo sé, es un pecado muy grande. No sé. Es un pecado muy grande y no lo sabes. Yo digo que Si te pones así, lo más probable que te pase es que el tipo te diga, padre, mire, tengo la familia en doble fila en la calle, en el auto, ¿me va a dar la absolución o no me va a dar la absolución? ¿Vos qué harías en ese caso? vaya, Vaya, así de, ¿con la absolución o sin la absolución? Sin la absolución. Pues antes habías dicho atrición, ¿no? Bien. ¿Vos? Me cuesta porque no sé qué dolor tiene esa prisión, pero sí. Yo traté de exagerar el ejemplo lo más posible para que quedara clarísimo qué tipo de dolor tiene, pero bueno, veo que no he sido suficientemente gráfico. ¿Pero qué harías? Viene, no sé, viene como un nubloso, le diría que no. O sea, Dirías que no. aclara ¿Vos? lo que quiere. No sabía, No se la darías. no sé si se lo daría, porque no sé decir lo que puede decir. Pero recién me dijeron que entendieron, no, resulta que nadie... O sea, claro, ¿vos qué harías? ¿Vos? Sí. No, sí, no sé, tal cosa, tal... O sea, indudablemente acá hay un... yo me siento frustrado pedagógicamente. Ahora vamos a ver. ¿Vos qué harías? Sí, se la Vos se la darías. ¿Vos qué harías? ¿Cómo? daría. Se la darías. ¿Vos? ¿Y vos qué harías? ¿Y vos? Condicionada. ¿Y vos qué harías? Porque ahora tenés un problema paterno y materno. O sea, vos a él lo educaron para que el hijo elija cuando sea grande, así digamos. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué harías vos? Se la daría y se la daría condicionadamente. A ver, ¿qué harías vos? Se la daría. Veo que la autoridad paterna quedó desmerecida en público. ¿Y vos qué harías? Concuerdo que se la daría, que es la penitencia. ¿Cómo? Sí se la daría, la penitencia que le daría. De cambio. Sí la pero sí se la daría. ¿Pero qué? ¿Quiere decir que lo fajarías con la penitencia y le pegarías con todo en la penitencia? ¿Sería más o menos esa la idea? Lo agarrarías al tipo, lo sacudirías un poco, ¿entendiste? Y le darías la absolución, algo de ese tipo. Algo de ese tipo sería así, bueno, bien. ¿Y vos qué harías? ¿Y vos? También. ¿Y vos qué harías? Que no te preguntas. Sale a 30 contra. O sea que le darías la absolución, que el tipo vaya y comulgue tranquilo, ¿no? Así es. Porque para que se le quite la vista. Bueno, acá de los que han respondido, ¿no? Y de los que intervinimos, ustedes y yo, hay tres facciones. Está la facción católica,
perdón, está la facción católica, está la facción luterana y está la facción jansenista. Luteranos son los que dicen no. Luteranos son los que dicen no. Jansenistas son los que dicen sí. Y católicos, aquí solamente hay uno. Yo. Pero bueno, pero vamos a tratar de explicarlo. A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Bueno, bajate el barbijo. José Roberto, pero bajate el barbijo y haceme la siguiente pregunta. Vos le darías la absolución, entonces yo te voy a dar la respuesta católica. ¿Vos le darías la absolución? Por supuesto. O si querés en hondureño sería obvio. ¿No? O sea, dice, por supuesto, obvio. Por supuesto, obvio. A ver, vamos a ver al condicionado aquí. A ver, vamos a ver al condicionado. Supongamos que vos tuvieras 2 hijos. Uno es narcotraficante, tiene una red de secuestro de personas y trata de blancas, furibundamente anticatólico, ya trató de quemar 3 iglesias y te dio muchos disgustos en la vida, y es tremendamente envidioso de el otro hermano que tiene, que es un hermano bueno, que el cardenal Maradiaga lo invitó a ser el presidente de Cáritas de la arquidiócesis. Está postulado como Premio Nobel de la Paz. Y además siempre fue la alegría de los padres, y todas las mañanas cuando se levanta lo primero que hace en el duro suelo es arrodillarse y rezar un rosario por la conversión de su hermano, a quien lo trata con gran afecto siempre que puede. Esos son los 2 hijos. Entonces el caso sería que viene uno de los hijos a decirte: papá, estuve reflexionando y me di cuenta que a mí me vendría muy bien hacer un retiro espiritual de 3 días en Montecillos, ¿no? Un retiro espiritual de 3 días. ¿Cuál de los 2 hijos te gustaría más a vos que te hiciera esa petición? El que lleva mala vida, pero no me consideraste ni un segundo la pregunta. Fue instantánea. Me decís así, eso quiere decir obvio. Yo te estoy diciendo que la respuesta católica es obvio, o sea, no es sí. La respuesta, vos decís, la respuesta es obvio. Dice, obvio, o sea, cuanto peor es la situación, más motivos. Es decir, acá en el libro se explica la llamada regla de proporción inversa. Cuanto menos dolor tiene uno, cuanto más atrito, más motivos hay para confesarse. Acá estamos analizando el siguiente caso, una cosa que nunca se les habrá pasado por la cabeza a ustedes, pero en otros lugares más protestantizados sí suele pasar por la cabeza. Hay gente que vos le preguntás por qué no se confiesa y te contestan con esta frase luterana. Te dicen así: padre, mire, yo le voy a explicar por qué no me confieso. No me confieso porque no estoy muy arrepentido de lo que hice. Cuando yo esté bien arrepentido de lo que hice, me voy a ir a confesar, pero me parece un acto de hipocresía y una falta de autenticidad irme a confesar de algo de lo cual en realidad no estoy bien arrepentido. Esa sería una frase bien... ¿Por qué te reís vos? Bueno, entonces ¿a qué voy? A lo que veo es lo siguiente: dice, cuando esté bien arrepentido me voy a ir a confesar. Acá estamos analizando si esa frase es luterana o católica. Yo digo, esa frase es luterana. O sea, digamos, la cuestión es saber si yo me confieso para perfeccionar mi arrepentimiento o si tengo que tener arrepentimiento perfecto para confesarme. ¿Me explico? O sea, la cuestión es esa. Si yo me confieso para perfeccionar mi arrepentimiento, para desempañar el vidrio como el ciego del Evangelio, o si yo para confesarme tengo que estar perfectamente arrepentido. El protestante te va a decir: vos te querés confesar. Bueno, digamos, el valor de la confesión en el protestantismo es otro tema aparte, pero vamos en línea general. Vos te querés confesar, primero arrepentite bien. Cuando estés bien arrepentido, vení y confesate. El católico dice: si yo fuera capaz de arrepentirme por mis propios medios, ¿para qué necesito confesarme? Yo vengo a confesarme precisamente porque no alcanzo a arrepentirme
de acuerdo a la seriedad o importancia que tiene aquello que yo hice. ¿Se entiende la cuestión? Yo no me confieso porque no estoy muy arrepentido. ¿Es un motivo para no confesarse o es un motivo para confesarse? Y si uno estuviera tremendamente arrepentido, ¿se podría confesar también? Está bien. Pero ¿quién debería confesarse más? Vamos a ver. Yo tengo que ir a Montecillos en auto. El automóvil tiene 4 litros de combustible. ¿Tengo que ir a la gasolinera a cargar combustible? Sí, no o por supuesto. Por supuesto. Tengo 48 litros de arrepentimiento. ¿Tengo que ir a la gasolinera a cargar combustible? Sí, como poder, podés. Estoy perfectamente arrepentido. ¿No puedo confesar? Sí, hay que confesarse. Si hiciste algo mal, hay que confesarse. Por ejemplo, el adúltero. El adúltero se confiesa llorando. El tipo llega llorando. ¿Qué es lo que te pasa? Espere que me conté, o sea, que me calme, listo. Cometí adulterio, dice el tipo. Sí, todo. Está bien dolido. Después vienen otros y se confiesan del adulterio como con una frialdad llamativa, casi envidiable. Ojalá yo hiciera lo mismo y tuviera la misma naturalidad para confesar. Y después algunos se confiesan y dicen, padre, usted me puede preguntar, pues no me acuerdo bien qué cosa hice mal. Entonces le digo, bueno, la casa, el trabajo, tal cosa, ¿y estás casado? Sí. ¿Fuiste siempre fiel a tu esposa? Y bueno, alguna vez alguna canita al aire alguna vez. ¿Ese está bien arrepentido o no? Si vos tenés el electrocardiograma de dolor, a veces funciona bien, ¿no? Otra vez el electrocardiograma de dolor tiene sus arritmias, ¿no? O sea, y otras veces es un electrocardiograma cataléptico, de tanto en tanto así, pip, así, una canita al aire, pip, no, Ahora, el que dice una canita al aire, a ver si me entienden bien, les pregunto a la primera fila, ¿ese se puede confesar o no? Por supuesto, por supuesto. O sea, cuanto más catalíptico es el arrepentimiento, o sea, penitencia significa arrepentimiento. Penitemini, arrepentidos en latín, penitemini. Sacramento de la penitencia es el taller del arrepentimiento. ¿Qué problema tenés vos? Me anda mal el sistema eléctrico del auto, ¿no? Me andan mal las bujías, tengo que cambiar las bujías. ¿Qué te anda mal? Me anda mal el arrepentimiento. Bueno, venía al taller del arrepentimiento, el sacramento de la confesión. ¿Qué pasó? Y mirá, se me consumieron 48 litros de arrepentimiento, me quedan solamente 2. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que ir a un lugar donde te enchufen 48 litros de arrepentimiento otra vez, ya así volvemos a arrancar nuevamente. Se me fue empañando el vidrio, y hay que desempañar el vidrio. Ese es el sacramento del arrepentimiento. Si no, por supuesto, por supuestísimo. Ahora vamos a ver. 4 muchachos juegan un partido de fútbol con 38 grados de calor y 80% de humedad. Los 4 vuelven a sus casas. Uno no tiene ducha. ¿El que no tiene ducha en su casa se puede duchar en su casa? No. Hay otro que tiene ducha y además a la tarde tiene que salir por primera vez con una chica para conquistarla. ¿Se puede duchar? Por supuestísimo, por supuestísimo. Yo diría por supuesto, porque yo te iba a hacer otra pregunta ahora. La pregunta es la siguiente. En vez de salir con una chica para conquistarla, tiene que ir a su propio casamiento. ¿Se puede duchar? Pero ¿cómo harías vos? El que tiene que salir, ¿cómo sería? Por supuesto y por supuestísimo, ¿a quién se lo das? ¿Al que se tiene que salir con la chica o al que se va a casar? Al que se va a casar, ¿qué le dan ustedes? ¿Y al otro qué le dan? Por supuesto. Y después hay otro que ya se duchó, se puso fijador en el cabello, se perfumó, se encorbató, tiene los zapatos de charol que casi encandilan prácticamente, está todo trajeado, está perfecto, impecable. ¿Ese se puede duchar? ¿Obvio o sí? Sí, cada loco con su tema, si quiere hacerlo, que lo haga, o sea, no hay un problema para que lo haga, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuanto menor es el arrepentimiento que uno tiene, más se justifica el sacramento de la confesión. Yo no estoy diciendo que vos te podés confesar sin arrepentimiento.
no te puedes duchar sin ducha. Si no tenés ducha, no te puedes duchar. Si vos venís y me decís, no, para mí no es pecado. Para mí no es pecado. A veces pasa, ahora, antes no, en Argentina te pasa con frecuencia. Yo antes iba a un colegio, pasaban 30 chicos a confesarse, les preguntaba si habían copiado en las pruebas, si deben alguna asignatura que no la aprobaron, si se emborracharon, lo que fuera, te decían, sí, no, listo. Penitencia una de María, sí, perfecto, cerramos el trato, te doy la absolución, listo. En una hora confesabas a 20. Ahora, 20 años después, así fue cuando empecé a confesar en un colegio. Ahora, vos por hora podés confesar a 4 o 5, pues son todo discusiones. Las discusiones son así. ¿Copiaste en algún examen? Sí. ¿Estás arrepentido? ¿Arrepentido de qué? Ya te dicen así. Dicen arrepentido de qué. Bueno, de copiar en un examen. No, pero copié bien, dicen. Bueno, menos mal que copiaste bien, porque si no, además de pecador, serías un idiota, no sé, pero si vas a pecar, por lo menos copia bien, ¿no? Bueno, más o menos ese sería el tema. Entonces, a lo que voy es, o por ejemplo, antes vos le preguntabas a los adolescentes, sobre todo de la franja que va de los 13 a los 83 años. A los adolescentes de esa franja vos le preguntabas, ¿te emborrachaste? Sí. ¿Estás arrepentido? Sí, por supuesto. Listo. Ahora es así. ¿Te has emborrachado? Sí. ¿Estás arrepentido? Yo no manejaba, yo no conducía. Dicen, yo no conducía. No, digo, si vos conducías borracho, eso más que un pecado es un delito del Código Penal hondureño. O sea, me refiero a cómo vas a manejar alcoholizado. O sea, yo te estoy preguntando simplemente un pecado que queda acá nomás. Te destituiste de los sentidos antropológicos superiores del ser humano, inteligencia y voluntad que nos distingue de los minerales, vegetales y animales, sin una causa razonable que lo justifique, como la anestesia en una operación cerebral, cometiendo de ese modo una grave infracción a la ley de Cristo y de su iglesia. No, sí, me dice, por supuesto. Sí. Ese sí, estamos, pero vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y bueno, se fue empañando el vidrio. Los que somos más grandes, la pornografía. La pornografía va desgastando el cerebro. Esto depende de las edades, pero algunos, cuando éramos chicos, la televisión era sana. Después empezaron las escenas pornográficas. Después de las escenas pornográficas se las llamó escenas obscenas. Nunca se supo bien qué diferencia había entre obsceno y pornográfico, pero después las escenas obscenas empezaron a ser escenas fuertes. Después pasaron a ser escenas. Después pasaron a ser escenitas. Después tiene alguna cosita la película. O sea, uno va teniendo, o sea, se va desgastando la conciencia. Bueno. Entonces, ¿qué hace la confesión? Limpia. A ver si me entienden. Vamos a hacer una prueba de vuelta. Una persona no está arrepentida, una persona está poco arrepentida, otra persona está muy poco arrepentida y otra persona está tremendamente arrepentida. ¿Cómo serían los 4 casos? A ver. La primera, no está arrepentida. La segunda, poco arrepentida. La tercera, a ver, repitamos, porque acá en el libro hay, cuando pasás del segundo al tercer capítulo, hago estas 4 preguntas. Y el que contesta mal tiene que volver a leer el segundo capítulo. Si pasa al tercer capítulo, entonces ahí puse la foto de un tipo saltando por un muro ilegalmente la frontera. Entonces, si pasa al tercer capítulo sin haber entendido el segundo, entonces entra como ilegal al tercer capítulo y el autor no se responsabiliza de las consecuencias de las conclusiones que pueda sacar del libro. Entonces vamos a ver. Ustedes se ríen, pero es así. A ver. Déjenme ver a dónde está. Aquí. Ahí no está la foto del tipo saltando por el muro ilegalmente. Ahí está. Y ahí está la otra persona que presenta el pasaporte en la oficina de migraciones y entra correctamente acreditando que ha entendido el libro. Y ahí están las preguntas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno. Entonces, la cuestión es la siguiente. 4 respuestas a 4 preguntas. Las respuestas son no, sí, por supuesto y por supuestísimo. Las preguntas son: no está arrepentido,
¿Se puede confesar el que no está arrepentido? La segunda es, ¿se puede confesar el que está poco arrepentido? La tercera es, ¿se puede confesar el que está poquitísimo arrepentido? ¿Se puede confesar el que está tremendamente arrepentido? Entonces, yo desde que llegué acá a Honduras estoy con un drama que es el enchufe de mi computadora, pues en Argentina usamos 220, acá se usa 110, entonces estoy buscando el modo de cómo cargar el celular, la computadora. Entonces ustedes no me pueden, a las 4 preguntas y las 4 respuestas, no me pueden poner 2 respuestas en la misma pregunta. O sea, me tienen que poner cada una en su lugar sin provocar ningún cortocircuito. ¿Entienden bien? Entonces pregunto, ¿se puede confesar el que está tremendamente arrepentido? ¿Se puede confesar el que está poco arrepentido? Ya me pusiste 2 respuestas iguales, ya está enchufando 2 aparatos en el mismo enchufe. Vamos a ver. Son no, sí, por supuesto y por supuestísimo. Repito, ¿se puede confesar el que está tremendamente arrepentido? ¿El que no está arrepentido? ¿El que está poco arrepentido? ¿Y el que está poquitísimo arrepentido? Bueno, listo. Vamos al tercero. A ver, momento. Vamos a otra cuestión. Voy a decir una frase luterana y una frase católica. La frase luterana es así. Perdón, ustedes me tienen que decir cuál es católica y cuál luterana. Una frase dice así: Jesucristo quiere que vos estés perfectamente arrepentido para poder confesarte. Jesucristo quiere que vos estés perfectamente arrepentido para poder confesarte. La otra frase dice: Jesucristo quiere que vos te confieses para estar perfectamente arrepentido. ¿Cuál sería la frase católica? Segunda. ¿Quedó claro esto? La primera fila, sobre todo, pide perdón a Dios y al público del luteranismo en el cual han estado incursos, incoherentes a lo largo de la vida. Bueno, bien. Bueno. Pasamos al propósito de enmienda, que es más breve. El propósito de enmienda es así. La pregunta. Hay gente que dice así: yo no me confieso, padre, porque no estoy seguro de que no lo voy a volver a hacer. Cuando yo sepa que no lo voy a volver a hacer, me voy a ir a confesar, pero me parece un acto de hipocresía y una falta de autenticidad irme a confesar de algo que sé que voy a volver a hacer. La pregunta es si se puede confesar el que está firmemente convencido de que, aunque no quiera ahora cometer el pecado, está seguro de que va a querer cometerlo. ¿Se puede confesar, recibir la absolución, ir y comulgar? Vos decís que sí, ¿no? O por supuesto. Por supuesto. Y lo decía así sin permiso de los padres. Ante la falta de testimonio de los padres, ante la falta de valor para predicar el evangelio de los padres y decir sí, por supuesto, vos te animaste así en medio de la gente a decir por supuesto. Bueno, bien. Pero les pregunto a ustedes, ¿se puede confesar el que está convencido de que va a repetir el pecado? Bueno, capaz que me atropella un auto al salir de la iglesia y no me da tiempo de cometerlo, pero se puede. Sí. ¿Y vos qué dirías? Por supuestísimo. Por supuestísimo. ¿Y vos? ¿Vos? ¿Cómo? Estaba apuntando, sí que me escucharon. Te estás evadiendo, ¿eh? Pero bueno. ¿Vos qué dirías? ¿Vos? ¿Vos? Por supuestísimo. ¿Y a ver los papás qué dirían? ¿Y vos? Bien. Esto se plantea con frecuencia, por ejemplo, en la cuestión de la anticoncepción, en el uso de métodos anticonceptivos. ¿Vos estás seguro que vas a seguir usando métodos anticonceptivos? Yo quisieran usarlos, voy a intentarlo, pero me parece que vamos a seguir usándolo. Yo no quiero usarlo, pero yo no haré el bien que quiero, sino el mal que no quiero, como diría San Pablo. ¿Puede recibir la absolución o no? No. Ay, no. Pero entonces sí o no. Primero me dicen que claro que sí, ahora me dicen que yo les planteo un caso, me dicen que sí. Un concubino, una persona que... No. La persona me dice así: yo quisiera no usarlos más. Por ejemplo, a ustedes dos yo no los conozco mucho, pero ustedes dos me transmiten la típica imagen del matrimonio sonriente que nunca discute dentro del hogar.
O sea, que nunca discute. Supongamos que vos te venís, pero supongamos que, y vos nunca los habrás visto discutir en la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que ustedes, en vez de ser el matrimonio, en la realidad que son un matrimonio que nunca discute, supongamos que fueran el típico matrimonio que vive discutiendo. Entonces vos te venís a confesar y me decís, padre, discutí con mi esposa. ¿Y estás seguro que la vas a volver a hacer alguna vez? Y vos me dijeras, ahí sí, ¿para qué venía a confesarte? ¿Para qué venías a molestar? O sea, venía a confesarte cuando tengas certeza de que hay alguna chance de que no vuelvas a discutir con ella. Que a lo mejor esperemos que ella esté en terapia intensiva, le falten 5 minutos, entonces ahí a lo mejor podés venir, pero tiene que haber un... O sea, eso de venir a confesarte de cosas que sabés que vas a volver a hacer, eso es tomarme el pelo. ¿Qué te parece si yo te contestara así? En ese caso creo que no, porque la persona va a luchar para tratar de no caer en eso, pues. O sea que existe la posibilidad de que vos no vuelvas a discutir más con tu esposa. No, lo más seguro que va a pasar. ¿Lo más seguro o seguro? Seguro, pues. Ah, bueno, pero es que acá estamos ante el caso de quien está seguro que va a repetir el pecado, es cierto que me atropella un auto. Yo normalmente, yo me suelo confesar los domingos de lo mismo. Los pecados míos suelen ser lo mismo siempre. A veces tengo miedo que el cura me mire y me diga, pero Pedro, decime una cosa, ¿vos sos o te haces? O sea, que venga y me diga, pero ¿cómo es la cuestión? ¿Vos sos o te haces? O sea, una vez le dije al cura para defenderme, le digo, padre, discúlpeme que le voy a decir otra vez lo mismo. Me dice, Pedro, mira, vos tenés pecados, pero tenés una cosa muy buena, que tus pecados siempre son los mismos. Sería dramático que cada semana me vengas con un pecado nuevo, me dice. O sea, imagínate que cada semana me venís con un pecado nuevo, eso sería dramático. Pero vos estás como en la cárcel de Alcatraz, nada sale, nada entra, o sea, nada sale, nada entra, pero los estás sopapeando a los pecados cada vez que te confesas, con lo cual los pecados nunca viven tranquilos en tu conciencia. ¿Me explico? Hoy vas a preguntar algo, a ver. Cuando recibimos el sacramento de la penitencia, tenemos que recibir una gracia para luchar con eso que nos cuesta. Está bien, pero seamos pragmáticos. Vos luchás mucho, muy romántica la lucha, etcétera, muy bien. Podemos ser católicos, apostólicos y románticos, todo lo que uno quiera. Pero ¿van a volver a discutir o no? Acá estamos preguntando si cuando vos tenés certeza que vas a volver a discutir, si te puede dar la absolución o no. Sí. Pero recién me dijiste que, recién te puse, ¿y por qué en la anticoncepción no? Porque es un pecado. Bueno, la tesis que sostiene ese libro en 360 páginas es la siguiente. Cuanto más grave el pecado, más por supuestísimo. Cuanto más grave, o sea, es decir, si el chico está jugando con un cuchillo, cortando una papa como no corresponde, ¿no? Con un cuchillo que no es el cuchillo adecuado, y ves si este se va a cortar un dedo, no hagas eso que te va a cortar un dedo, estás mirando el partido de fútbol. Bueno, si te cortás el dedo, embromate, ¿no? O sea, me explico. Ahora no, resulta que el chico está jugando con la electricidad, va a quedar electrocutado. O sea, ¿dónde intervenís más vos? Electrocutado. Cuanto más grave el pecado, más importante es la confesión. O sea, lo que vos llamás un motivo para no confesarse es lo que yo llamo un motivo más para confesarte. ¿Cuál? La gravedad del pecado. Por ejemplo, si vos me decís que la persona va a usar métodos anticonceptivos no abortivos, por ejemplo, un preservativo, ¿se puede confesar? Sí. No, pero parece que va a usar un DIU, que es un método abortivo. ¿Se puede confesar? Obvio. O sea, me refiero, el preservativo es ya, si es abortivo, ni hablemos, hay que salir corriendo como los bomberos a darle la absolución, me explico, dada la gravedad de la situación. Por ejemplo, yo conozco... Pero sácate el barbijo así, escucha el resto. ¿Sí? Yo conozco una persona que me dice, yo me quería ir a confesar porque soy divorciado, vuelto a casar. Sí. Entonces, cuando él profesional dice, vuelto a casar, que me quiero confesar, pero que soy divorciado, vuelto a casar, me dice, no puedo confesar. Entonces, él ha perdido la ilusión, pero es que está mal casado, entonces va a caer
Y bueno, veamos lo siguiente. Hay dos cuestiones. En primer lugar, el libro ese tiene 360 páginas. Eso que vos decís, capaz que fui yo el cura que le dije eso. Lo que pasa es que uno cuando está confesando a veces no se acuerda de las 360 páginas que escribió, se acuerda de algunas y de otras se olvida. Pero veamos lo siguiente. Yo te digo lo siguiente. En el libro está fundamentado de punta a punta con texto del magisterio de la Iglesia lo que te voy a decir. Hay gente que une mucho, excesivamente, confesión y comunión. En primer lugar, el concubinato no es el peor pecado. Por ejemplo, ¿qué es peor? ¿Vivir 50 años en concubinato o tomar una vez una píldora al día siguiente? Tomar una píldora al día siguiente. Ahora la persona tomó una píldora al día siguiente y se confesó, va y comulga tranquilo. Sin embargo, hizo algo muchísimo peor que vivir 50 años en concubinato, estrictamente hablando. O sea, entre el intento de homicidio y la vida de concubinato, las dos cosas son malas, pero bueno, hay una que nos pasamos de rosca, o sea, vean. Entonces, en primer lugar, el concubinato no es el peor pecado. El concubinato tiene el problema de que es un pecado público. Me explico, es un pecado, es decir, si yo voy a comulgar en concubinato, estoy cometiendo una infracción contra mi deber de predicar correctamente el Evangelio. Porque cuando yo comulgo en estado de concubinato, en vez de predicar el Evangelio y de predicar el Evangelio, estoy haciendo exactamente lo contrario. Estoy distorsionando el Evangelio públicamente. Podría hacerlo, por ejemplo, si llevara un letrero que dijera: yo me acerco a la comunión, pero me acabo de confesar de mi situación de concubinato. ¿Me explico? O sea, si yo comulgo públicamente de un pecado público y me retracto públicamente, no habría problema. Pero tendría que ir con el estandarte avisando que les aviso que me he retractado públicamente. ¿Me explico? Bueno. Pero hay gente que une demasiado, cuando digo gente me incluyo yo cuando me olvido de lo que escribí en el libro. Hay gente que une demasiado la confesión y la comunión. Como no puede comulgar, no puede confesarse. O como no puede confesarse, no puede comulgar. No. Si vos estás en concubinato y vos considerás que estás mal y te gustaría resolverlo, pero la situación es complicada y la voluntad es débil, ¿me puedo confesar? Por supuestísimo. Otra cosa es comulgar. ¿Me explico lo que? O sea, otra cosa es que uno vaya y comulgue públicamente en estado de concubinato. Pero el sacerdote te pregunta: ¿estás arrepentido del concubinato? Sí, es un drama. No sé cómo salir. Tengo 7 hijos, no tengo dónde irme a vivir, no tengo modo de vivir, etcétera. Además nos llegamos a separar ahora, van a terminar los niños en el psicólogo, lo que fuera. Bueno, está envuelta en un lío. Por supuesto que está mal viviendo. Entonces vos le decís, y vas a intentar resolverlo, y bueno, vamos a ver. Tendría que conseguir una casa, tendría que conseguir un trabajo, tendría que ver a ver cómo resuelvo, o sea, tendría que empezar una serie de cosas. Entonces vos le decís: ¿pero vos reconocés el concubinato como mal? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, no es sí. Por supuestísimo. ¿Me explico? Por supuestísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si vos unís demasiado la comunión con la confesión, como la persona públicamente no va a poder comulgar, entonces no se puede confesar. Pero estamos mezclando, o sea, en realidad la causa por la cual el concubino no puede comulgar no es la gravedad del pecado, que es muy inferior a una píldora al día siguiente. La causa es la publicidad del pecado. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, si a mí me decís un concubino puede confesarse, pero por supuesto. Y comulgar, eso ya es otro tema. Tendría que llevar un letrero avisando, tendría que abstenerse de la comunión. Está el caso, si han vivido como hermanos en el medio, podría comulgar no públicamente, en un lugar que no lo conozcan, etcétera. Pero ahí en el libro explico no confundir las condiciones para la confesión de las condiciones para la comunión. Pero a punto tal que no es el cura dijo puede confesarse, yo no dije eso, yo dije recontra puede confesarse, o sea, debe confesarse. ¿Me explico? Pero eso no va en desmedro de que el concubinato sea un pecado, de que comulgar públicamente
es algo que no corresponde, de que debe tratar de hacer todas las cosas para remover su situación. ¿Se entiende más o menos la cuestión? Bien. Espero, bueno, digamos, a ver, les voy a leer un texto de Juan Pablo II que trata sobre estas cuestiones. Es un texto de Juan Pablo II a los confesores de la ciudad de Roma. Dice lo siguiente, a ver si se los encuentro. Esperen un segundo. A ver, espera. De paso quiero saber, a ver, desde cuándo, de qué generación viene el problema de la comprensión de textos. ¿Vieron cuando se leen textos y no se entienden los textos? Bueno, a ver. Esto dice Juan Pablo II, hablando sobre la moral conyugal, de estos temas que estamos hablando, a los confesores de la ciudad de Roma, cuando vienen con esta cuestión. Dice así. Yo les voy a ir diciendo el texto y quiero ver, ustedes me van diciendo, se entendió. Yo me detengo y me dicen, se entendió. Vamos a ver hasta dónde entienden. Hay quienes, ¿se entiende eso? Momentito. Ustedes se me ríen, pero esperá. Ya me gustaría que la intelección obvia de estas dos palabras, hay quienes la tengan con lo que sigue. ¿Me explico? O sea, que cuando yo pregunte me digan, también se rían por lo obvio, ya vamos a ver hasta dónde llega lo obvio. Dice, hay quienes no se acercan al sacramento de la penitencia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bien. Ojalá lo que sigue a continuación también lo vean así tan claro. Hay quienes no se acercan al sacramento de la penitencia porque, conscientes de sus propias debilidades, están convencidos de que volverán a pecar en el futuro. Estamos hablando de concubinato, anticoncepciones, es moral conyugal. Le está hablando a los confesores de la ciudad de Roma, de las 7 grandes basílicas romanas. Ustedes saben que en Roma hay 7 grandes basílicas. Hay 4 basílicas grandes, 3 pequeñas. Son las 7 basílicas. Quien fue a Roma visitó las 7 basílicas. Quien no visitó las 7 basílicas es alguien que creyó que fue a Roma, pero en realidad no fue a Roma. Pero bueno, entonces en las basílicas romanas hay, como por ejemplo en la Basílica de San Pedro, hay unos confesionarios que este es el confesionario de los benedictinos. Desde hace 500 años confiesa un benedictino. Está el confesionario de los dominicos, el confesionario de los franciscanos, está el confesionario de los premonstratrenses, está el de los agustinos, etc. Entonces figuran, el confesionario de los benedictinos se confiesa en alemán, inglés, ruso y español. De 9 de la mañana a 1 del mediodía, de 3 de la tarde se confiesa en alemán, tal cosa. Entonces figura así. Son todos profesores de teología moral, son todos sabios, son los mejores especialistas en la confesión del mundo. El Papa le está hablando a ellos, les digo por las dudas, no le está hablando al padre Pedro Chiesa. Dice así: hay quienes no se acercan al sacramento de la penitencia porque, conscientes de sus propias debilidades, están convencidos de que volverán a pecar en el futuro. Dice, consciente de la complicada situación concubinaria, por ejemplo, consciente de la cantidad de hijos que tenemos y no sabemos cómo frenar la producción de hijos, o sea, consciente, ya sé que no debería hacerlo, pero esto es como un auto que viene a 120 kilómetros por hora y yo sé que voy a seguir llevándome por delante cosas. Dice, hay quienes no se acercan al sacramento de la penitencia porque, conscientes de sus propias debilidades, están convencidos de que volverán a pecar en el futuro. Y al confundir erróneamente, entonces ahora vamos a ver cuál es la confusión que se crea. Así como yo digo que alguna persona confunde el acto de comulgar, la posibilidad de comulgar con la posibilidad de confesarse, que lo confunde erróneamente. Y al confundir erróneamente, escuchen esto, allá me gustaría ver si, como yo le digo, hay quienes lo entienden igual, dice. Y al confundir erróneamente la previsión de futuros pecados
¿Entienden lo que es la previsión de futuros pecados? El pecado de vagancia. Ninguno de ustedes comete esto de poner el despertador a las 10 de la noche, a las 5:30 de la mañana, y a las 5:30 de la mañana no respetar el propósito de las 10 de la noche y correr el despertador. Eso no lo hará ninguno de ustedes, supongo. No sea bueno, bien, bueno. Entonces, pero sí puede ser que uno lo prevea. Puede ser que uno diga, yo a las 10 de la noche pongo el despertador a las 5:30 de la mañana, ¿para qué? ¿Para qué le pongo a las 5:30? Pero puede ser que uno prevea que no se vaya a levantar. Bueno, que ya tenga un historial a favor, o sea, bueno, uno ya tiene un historial. Entonces dice, confunde erróneamente la previsión de futuros pecados con la voluntad actual de volver a pecar. Es decir, una es un acto de la inteligencia y otro es un acto de la voluntad. ¿Previsión qué sería? ¿Un acto de la inteligencia o un acto de la voluntad? Y la voluntad actual de pecar en el futuro, la voluntad, yo pongo el despertador a las 9 de la mañana. ¿Qué quiere decir? ¿Que me quiero levantar a las 5:30 de la mañana? No. Como decía un chico que vivía así como los que viven acá en Guaymura, él tenía su despertador, decía era el despertador católico. Dice, cuando Dios quiera, cuando Dios quiera. ¿Cuándo te despertamos? Cuando Dios quiera, decía él, o sea, ya veremos cuándo quiere Dios que yo me despierto. Entonces, dice, una cosa es que yo ponga a las 10 de la noche el despertador a las 9 porque no me quiero levantar a las 5:30 de la mañana. Otra cosa es que lo ponga a las 5:30 de la mañana conociendo mi fragilidad y mi debilidad y sabiendo lo que va a pasar. Una cosa es el acto, yo no haré el bien que quiero sino el mal que no quiero. Yo a las 5 de la mañana no me levantaré como quiero ahora a las 10 de la noche, sino que a las 5 de la mañana correré el despertador, que es lo que a las 10 de la noche no quiero hacer. Yo no haré el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así decía San Pablo. Dice, y al confundir erróneamente la previsión de futuros pecados con la voluntad actual de volver a pecar, piensan que no tienen sincero propósito de enmienda. Razón por la que se desaniman y le dicen al confesor que no tienen las disposiciones espirituales necesarias para recibir la absolución. ¿Entienden la cuestión? La persona dice, y a mí verdaderamente esto me gustaría resolverlo. ¿Y cuál es tu voluntad? Y mi voluntad es pip. Me refiero a un deseo pequeño. Porque también hay otro problema luterano y jansenista, que es cuando nosotros rezamos el acto de dolor, nosotros decimos, propongo firmemente no pecar más. Y de algún modo damos a entender que para confesarse hay que estar firmemente, si vos estás firmemente, la confesión es menos necesaria que si no está firmemente. ¿Me explico? Cuanto más débil la voluntad, más razones para confesarse. Entonces dice, hay quienes no se acercan al sacramento de la penitencia porque conscientes de sus propias debilidades, están convencidos de que volverán a pecar en el futuro. Y al confundir erróneamente la previsión de un pecado futuro con la voluntad actual de pecar en el futuro, se desaniman y le dicen al confesor que no tienen propósito de enmienda, que no tienen las disposiciones espirituales necesarias para recibir la absolución. Una mujer tiene puesto el DIU, se va a confesar y el cura le dice, ¿te lo vas a sacar el DIU? Y ya me conozco, varias veces dije que sí acá en el confesionario y después cuando salí del confesionario me aterroricé. Una vez fui a la puerta del médico a tocar el timbre y me quedé helada. Me recogieron así en una ambulancia, me llevaron de vuelta a mí, o sea, entonces yo ya me conozco, yo ya conozco mis debilidades, la fragilidad mía. Dice, se desaniman y le dicen al confesor que no tienen las disposiciones espirituales necesarias para recibir la absolución. Y termina con esta frase Juan Pablo II. Sería verdaderamente triste que en esta errónea confusión, ¿qué confusión? La de confundir la voluntad actual de pecar en el futuro con la previsión de la voluntad futura de pecar, ¿no? Dice, sería verdaderamente triste que en esta errónea confusión, índice de poco conocimiento de la fragilidad del alma humana, índice de una persona que no tiene experiencia humana, de cómo funciona la debilidad humana, sería verdaderamente triste que en esta errónea confusión, índice de poco conocimiento de la fragilidad del alma humana, incurriera incluso algún confesor. ¿Entienden lo que dice? Sería una pena que encima que el penitente llega confundido
confunde la previsión por conocimiento de su debilidad, de sus antecedentes, saben que va a terminar la historia. Como decía, en Argentina decimos esta película ya la vi. O sea, no sé si usan esa expresión acá, pero dice, esta película ya, yo no voy a pecar, no voy a mentir más, esta película ya la vi, dice uno, o sea, esta película ya la conozco. Entonces sería una pena que el penitente diga, no, yo no me confieso porque estoy seguro que lo voy a volver a hacer. ¿Para qué me voy a confesar si lo voy a volver a hacer? No tengo propósito de enmienda. No tenés enmienda. No es lo mismo. ¿La iglesia que pide enmienda o propósito de enmienda? ¿Es lo mismo intentar aprobar un examen que aprobarlo? No es lo mismo. O sea, no. La iglesia no, vos lo que no tenés es enmienda. Pero la iglesia que te pide propósito de enmienda. Propósito de enmienda suficiente sería la firme voluntad de confesarse todas las veces que sea necesario. Claro, una vez un tipo me dice así, bueno, pero veamos, ¿vos qué estás diciendo? Peco, confieso, comulgo. Peco, confieso, comulgo. Peco, confieso, comulgo. Esto es una juerga. Me dice, esto no es serio. ¿Cómo que no es serio? Mi experiencia en el confesionario es así. Vos confesás en una iglesia, viene alguien a confesarse de algo que le cuesta confesar, y le da vergüenza, le das la absolución y la persona sale, lo pude decir. Y se va contento pensando que nunca más lo va a hacer. Pero resulta que la semana siguiente lo vuelve a hacer. La persona, ¿cómo entra a la iglesia? Vieron que las iglesias a veces tienen columnas, así por ejemplo vi Suyapa ahí. Entonces la gente entra así, entra para confesarse, se pone detrás de una columna para ver quién es el confesor que está. No, si está ese cura, no, o sea, vamos para el otro lado, porque con ese ya me confesé una vez, o sea, no me voy a confesar. O sea, eso de confesar y confesar el mismo pecado, pero eso es recontromilde, eso otra que propósito de enmienda. Ojalá la gente tuviera la capacidad de propósito de enmienda de confesar una y otra vez las mismas cosas. Normalmente la gente, el problema es que se rinde antes. O sea, a veces vos también podés decir, ¿y por qué Dios puede permitir que haya pecados crónicos, imbatibles? ¿Cómo puede ser que siempre vivamos discutiendo y esto tenga que ser toda la vida así? Muros, diría uno, muros insuperables. Me decía un sacerdote una vez, mira, a veces Dios nos pone muros insuperables que no los vamos a superar nunca en la vida, para recordarnos que somos criaturas. Dios nos dice, vos no sos el creador soy yo, vos sos una miserable criatura, nada más, así que vos tenés límites. Acá lo único que te interesa es que si pecaste 50 veces, te confieses 50 y no 49. ¿Me explico? 50 actos de humildad. 73 veces, 73 actos de humildad. Eso es lo único que se te pide. No se te pide resultados, se te pide humildad. No, nada más que eso. Hasta 70 veces 7, todas las veces que sea necesario. ¿Se entiende más o menos por dónde va la cuestión? Entonces sería verdaderamente triste que en esta errónea confusión incurriera incluso el confesor. No, mirá, si vos querés que yo te absolva del DIU, tráeme el certificado que te sacaste el DIU firmado por el médico y yo te doy la absolución. Si yo fuera capaz de sacarme el DIU sin la gracia de la confesión, ¿para qué necesito confesarme? O sea, si yo no me puedo sacar el DIU confesándome, imagínate lo que va a hacer sin confesarme. Si yo no tengo la gracia de la confesión, ¿qué va a hacer sin la gracia de la confesión? Bueno, en todo caso, repasen el libro, me miran con cara medio de hereje, pero en realidad todo lo que digo, les aviso que la herejía luterana y jansenista la tienen ustedes, por las dudas. Pero bueno, o sea, dice, a ver si les encuentro algún texto más de... Esto es de una biografía de Santa Teresita de Lisieux, de Jesús. Es deber que los fuertes busquen la victoria, dice, es deber de los débiles presentar batalla siempre, incluso cuando de antemano sepan que sus almas volverán a caer en el pecado. Sí, el débil debe luchar aún sabiéndose vencido de antemano, y la derrota será victoria, porque aunque a nuestros ojos haya sido derribado, los ojos de Dios no mirarán sus pecados, sino sus luchas y esfuerzos por levantarse nuevamente. ¿Me explico? O sea, dice Santa Teresita de Jesús, a Dios no le interesa el resultado, a Dios le interesa que uno luche. O sea, si está la lucha, ahora, si uno va... Yo no digo que vos te podés confesar si tenés el propósito de pecar. Yo tengo el firme propósito de pecar, ¿se puede confesar? ¿Cuál es el tercer paso de la confesión? Propósito de enmienda, no enmienda, propósito de enmienda. ¿Me explico? Si uno razona con la enmienda, entonces
Entonces, ¿para qué nos confesamos? Si yo soy capaz de enmendarme solo. Yo no me confieso porque no estoy seguro de que no lo voy a volver a hacer. Y yo me confieso porque estoy seguro de que lo voy a volver a hacer. O sea, digamos, si yo soy capaz de evitar el pecado por mis propios medios, ¿para qué necesito confesar? A ver, que me quedó la duda si entendieron. Y cerramos esta parte y pasamos al último punto. No, sí, por supuesto y por supuestísimo. Una persona tiene que confesar un pecado que tiene certeza absoluta que no va a repetir. Por ejemplo, ella tiene un amante, quedó enganchada afectivamente, no consigue deshacerse, pero le llegó un mensaje de texto en el cual avisa que el amante se mató en un accidente de moto. Con lo cual se acabó el tema. O sea, no se va a volver a repetir ese pecado. No, sí, por supuesto, por supuestísimo. ¿Qué respuesta se puede confesar? ¿Cuál sería? Sí. El amante viene en moto, está a 80 kilómetros. Ya viene en camino decidido al pecado. ¿Se puede confesar? Por supuesto. Ahora está a 40 kilómetros. ¿Se puede confesar? Por supuestísimo. ¿No? O sea, digamos, cuanto más factible es que se repita el pecado, más motivos para confesarse. Cuanto más grave es el pecado, más motivo hay para confesarse. La Iglesia, lamentablemente, está infectada de luteranismo y jansenismo, en el cual me incluyo. O sea, me incluyo yo a veces en consejos que uno da, en concepciones que uno tiene. A ver, les voy a decir una frase del Evangelio y ustedes me dicen si está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesucristo no vino a sanar a los enfermos, sino a los sanos. ¿En qué evangelio está? ¿Cómo? ¿Cómo? Jesucristo no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Perdón, no vino a sanar a los enfermos, sino a los sanos. ¿En qué evangelio está? No, porque hasta ahora más o menos me sostenían esa teoría ustedes. Ustedes sostienen la teoría de que Jesucristo vino a sanar el que ya está clarísimo, resolvió el concubinato, no usa píldora anticonceptiva, una vez ya lo tienen todo decidido. A ver, otra frase del Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un pecador que para necesitar resolver su pecado. Hay más alegría en el cielo por un justo que lleva una vida ordenada, que no necesita rectificarse de nada, que por 99 tipos que no saben cómo resolver los problemas morales en los cuales se encuentran en curso. ¿Cómo sería? ¿En qué evangelio está esa frase? O sea, pero pareciera que es así lo que me están diciendo. Me están diciendo que hay más alegría, o sea, no, se arrepintió bien y fue y se confesó. Bueno, ¿cómo no? Yo me alegro de que se confiese si se arrepiente bien. O sea, se arrepintió bien. Bueno, se arrepintió bien por una gracia especial de Dios, pero la confesión es la gracia ordinaria para ayudar a confesar, limpia la conciencia y fortalece la voluntad. Serían los dos efectos de la confesión. Bueno, y vamos al último punto. Acusación. ¿Qué cosas tiene obligación de decir el que se confiesa? ¿Qué debe decir el que se confiesa? ¿Cómo? Pecados mortales. ¿Cuáles? Todos. O sea, si ustedes hubieran cometido pecados mortales, tienen la obligación de decirme desde el día en que nacieron hasta hoy los pecados mortales que hubieran cometido. Bueno, obviamente, de los que se acuerde, todos desde el nacimiento hasta hoy. ¿Cuáles? ¿Cómo? Desde la última confesión bien hecha. A ver, todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. A ver, repitan esa frase. No estamos de acuerdo. Todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Para que los deje ir de una vez por todas. ¿Se entiende esa frase? ¿Sí o no? ¿Qué se va a entender esa frase? ¿Ustedes piensan que yo me voy a venir de Argentina para que ustedes me digan que la entendieron? O sea, para eso se la mandaba por mail y listo, ¿no? Listo, vamos a ver. Una persona se confiesa 3 veces en la vida, a los 10, a los 40 y a los 80. A los 10 dice todo lo que debía decir, todo lo que recuerdo. La iglesia nunca te va a pedir que te confieses lo que no te acuerdas, no, todo lo que recuerdo.
Va a confesarse a los 40. Va a ser padrino de confirmación y quiere hacer las cosas bien. Entonces tiene que confesar 3 cosas. Asaltó un banco, 1. Asesinó a un hombre, 2. Y escupió a su madre hemipléjica en silla de ruedas, 3. Esos serían los 3 pecados mortales que tiene que confesar. Va a confesarse. Se arma de coraje y dice, asalté un banco, y le sube toda la sangre a la cabeza y se ruboriza. Asesiné a un hombre. Asesiné a un hombre. Y ya se siente al borde de la lipotimia. Cuando va a decir que escupió a su madre hemipléjica en silla de ruedas, que para colmo es doña Eufrasia, que era la presidenta de la Legión de la María de la parroquia, la mano derecha del párroco en la recaudación de fondos para la ampliación del templo, la viejita que está en silla de ruedas, el párroco siempre la visita cada semana para darle la comunión por el agradecimiento de todo lo que hizo durante tantos años. Dice, no, esto se lo digo al cura y sale del confesionario y me revienta, no, esto no lo digo. Entonces dice, nada más, padre. ¿Cómo que nada más? Asaltaste un banco, asesinaste a un hombre. Sos el penitente más repugnante que he conocido en los 35 años que llevo confesando en esta parroquia. Además tenés obligación de decirme todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha, so pena de incurrir en un grave sacrilegio, una infracción a la materia obligatoria de la confesión, si te puede abrir el suelo, tragarte la tierra y yo rezar para que se cierre la tierra y no puedas volver a la superficie. Además nadie asalta un banco, asesina a un hombre sin hacer otras maldades previas. No se llega de golpe a eso. No te digo que haya sido tan bruto como por haber escupido a mi querida doña Eufrasia, porque ahí te mato. Pero ¿has cometido algún pecado mortal más? No, ¿cómo te reís de un pecado así? ¿Has cometido algún pecado mortal más? Nada más, padre, nada más. ¿Se confesó bien o mal a los 40 años? ¿Qué le faltó decir? Le faltó decir un pecado mortal cometido desde la última confesión bien hecha. Va a confesarse a los 80. Esta es una de las verdades de la catequesis católica para mí más olvidadas. Va a confesarse a los 80. Entre los 40 y los 80, la persona comete 3 pecados mortales más los que fueran. Es decir, tenemos 3 pecados mortales, 2 confesados, 1 callado a sabiendas, por tanto la confesión está mal hecha, y después vienen 3 pecados mortales. Por favor, no hablen entre ustedes, ni hablen en voz alta, esperen el turno. ¿Cuántos pecados mortales tiene la persona obligación de confesar? A los 80, silencio. A los 80 años, ¿cuántos? 7. 7. ¿Cuántos? 7. ¿Cuántos? 7. Decí lo que vos quieras, ¿cuántos? 6. ¿Cuántos? Porque te debería 3. 3. ¿Cuántos? 4. O sea, acá lo interesante, todos entendieron, cada uno lo que se le dio la gana, pero vamos bien. Entonces vean, tenemos 7, 6, 3 y 4. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 8. ¿Cuántos? 6. ¿Cuántos? 7. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto dirías vos? 7 más el que salió, que sumó por no haber dicho el pecado mortal que se cayó. ¿Cuántos serían? 8. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dirías vos? 7. Que no la desautorizás a tu mamá, esta vez vas a hacer una, pues haces una y una, por las dudas, sí, bueno. ¿Cuánto dirías vos? ¿Cuánto? ¿Y vos cuánto? 4. Ustedes se dan cuenta que hay un problema catequístico. Vos sabés que yo antes cuando daba clase de catequesis le decía a la gente, hay que confesar todos los pecados mortales cometidos de la última confesión bien hecha. ¿Se entiende? Sí. Y me iba tranquilo. Después la gente había entendido cualquier cosa. 4, 3, 7, 6, 8, demás, tal, o sea. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que hay obligación de confesar? ¿Cuál es lo que uno tiene obligación de confesar? Todos. ¿Cómo era la frase? Todos. No, vamos a repetirlo. Todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. A ver, repitan, por favor. Bueno, vamos a ser coherentes ahora. ¿Cuándo fue la última confesión bien hecha? ¿A los 10 años? ¿Cuántos pecados mortales hay entre los 10 y los 80? 7. ¿Hay 3, 4, 8, 7 o 6?
¿Cuántos? 7. 7. ¿Cuáles son los 7? El asaltar un banco, Asaltar un banco. asesinato, Sí. Escupir a la madre. la confesión sacrílega, La confesión sacrílega. ¿El sacrilegio por qué motivo? Por haber callado a sabiendas un pecado mortal en la confesión. ¿Y qué más? Y los 3. Entonces sumamos 7. ¿Tiene sentido confesarse si no voy a decir todos los pecados mortales? Empeoro la situación. Si no voy a decir todos los pecados mortales, no me confieso. O en todo caso voy al cura y hago una prueba. Bueno, padre, vamos a hacer una prueba. Yo voy a tratar de decirle los pecados mortales. Ahí en el libro hay un anexo que se llama así. Anexo dice, examen de conciencia sobre pecados mortales muy frecuentes en católicos practicantes del siglo XXI. Es un elenco de 118 pecados mortales distintos, muy frecuentes en católicos mortales, no veniales, digo. Pecados mortales muy frecuentes en católicos practicantes del siglo XXI. Lo hicimos entre un montón de curas, así empecé yo con 10 y se lo pasaba a un cura y cada cura me iba añadiendo, así durante 30 años juntamos 118 distintos. El último me llama un cura que se murió al poco tiempo, estaba internado, y me llama desde la cama ahí en el sanatorio, me dice: Pedro, tomá nota para la lista de pecados mortales. Ese fue el último que anotamos antes de mandarlo a la imprenta. La pregunta decía así: ¿me he arrancado los ojos con mis hermanos por cuestiones hereditarias futuras, en vida de mis padres, en presencia de mis padres, angustiando a mis padres y teniendo mis problemas económicos básicos resueltos? Así decía la pregunta. Todas preguntas son más o menos de ese tipo. Eso porque a veces la gente dice: no sé qué confesarme. Bueno, agarrarla en una de esas encontrás alguno de los 118, capaz que alguno te pega. Pero veamos lo siguiente. Vos tenés que confesar todos los pecados mortales cometidos en la última confesión bien hecha. Si callás alguno, la confesión está mal hecha, entonces vos vas al cura y le decís: bueno, vamos a hacer un intento. Si cuando te va a dar la absolución no dijiste en momento, espere, suspendamos, seguimos la semana que viene en otro momento. ¿Me explico, Sebo? Técnicas psicológicas para perdonar un pecado mortal cuando cuesta mucho. ¿Le interesa conocer 2 técnicas psicológicas para confesar un pecado mortal cuando cuesta mucho, sí o no? ¿Cómo? Sí. Bueno, técnica psicológica 1 es así. Tipeás en la mente el pecado, así. Tomas aire, enter, y lo decís. Normalmente el problema de los pecados es el exceso o el defecto. Por ejemplo, la muchachita se tomó una píldora al día siguiente, una se la proporcionó. Alcanzaría con decir: padre, hice cosas que no debía. ¿Estaría bien o no? No. Faltaría algo más, ¿no? Bueno, ¿hace falta contar una telenovela sobre cómo se desarrolló todo hasta que llegamos ahí o no? Tampoco. ¿Cómo se confiesa, toma aire y decís así: tomé una píldora al día siguiente. ¿Cómo se confiesa un acto homosexual? Toma aire. Cometió un acto homosexual. ¿Cómo se confiesa emborracharse? Me emborraché. ¿Cómo se confiesa un amante? Una historia ya pasada y superada, ¿no? Decís así: tuve un amante. Ahora habrá que explicar un poco más el tiempo, que uno todo, pero bueno, básicamente así. ¿Cómo se confiesa un amante, pero una problemática del presente? Cambiás el tiempo verbal. Tengo un amante. ¿Cómo se confiesa drogarse? Me he drogado. ¿Cómo se confiesa? O sea, en general los pecados no son... ¿Cómo se confiesa un pecado mortal? Es decir, las infidelidades, los abusos sexuales, las violaciones, no salen de la nada, salen de acá, de las cosas que uno mira. Cuando toda la sociedad se está dando manija con un tema, cuando incrementás la pornografía, cuando vas manchando el corazón, es lógico que después venga el descontrol individual y social. ¿Cómo se confiesa un pecado que hace que muchísimos adolescentes estén mal confesados, sobre todo adolescentes que van de la franja de los 9 a los 89 años? O sea, dentro de esa franja, por ejemplo, ¿cómo es el pecado de masturbación, pornografía? ¿Cómo se confiesa eso?
Yo a la gente normalmente le digo, mira, yo no diría me he masturbado porque me parece medio grotesco, pero puede ser, puede ser. Yo le diría en base a los mandamientos. ¿Se acuerdan los mandamientos ustedes o no? Ahora vamos a ver si yo acá me he encontrado, igual que en Argentina, me he encontrado con los católicos de los 5 mandamientos. O sea, yo digo primero, me contestan el primero, segundo, me contestan el segundo, tercero, cuando llego al quinto, contestan, y cuando paso al sexto, ya ahí viene el talud continental. Ahí viene, o sea, ahí se viene todo abajo inmediatamente. A ver, yo digo, pero contesten fuerte, así quiero ver dónde está el talud continental. Dónde te cae claramente. A ver, primer mandamiento. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Ah, bien, bien. Acá no hay talud continental. Octavo. Ahora en castellano, dígamelo. ¿El octavo cuál es? No mentirás. Noveno. ¿Y el décimo? Por ejemplo, masturbación, por ejemplo, una persona lo cometió 2 veces. ¿Qué le diría yo? Mira, dice así, Padre, pequé solo 2 veces contra el 6º mandamiento. La descripción en psicofísica de lo que uno hizo no corresponde a hacer. O sea, a mí dice, pequé solo. Una chica, pequé sola contra el 6º mandamiento. Entiendo perfectamente a qué se refiere, qué tipo de cosas puede ser lo que puede haber hecho. 1 vez, 2 veces, 3 veces, lo que fuera. Pero bueno, tomás aire y lo decís. Esa es la técnica psicológica 1. Hay gente que me dice así. Lo que pasa es que yo tomo aire, si tengo que decir que cometí un acto homosexual, cuando lo voy a decir se me traba el diafragma de las nervios. No puedo decirlo. Entonces viene la técnica psicológica 2. La técnica psicológica 2, vas al cura y le decís así: Padre, mire, yo tengo un pecado mortal que me cuesta mucho confesar, usted me podría preguntar. Cada cura tiene su sistema de preguntas. Yo en Sudamérica tengo un sistema infalible de 9 preguntas. En los demás países fuera de Sudamérica tengo un sistema infalible de 8. ¿No? Les voy a decir, como me han invitado tan cordialmente acá con la cena y demás tal, les voy a decir las 2 primeras preguntas que yo hago. Las otras ya habría que experimentarlo personalmente. Pero cada cura suele tener las mismas preguntas. Yo le digo así: bueno, vos toma aire, decime sí o no cuando yo te pregunte y listo. Primera pregunta, le digo. Me pone nervioso este silencio que me han hecho, pero bueno. Dice, primera pregunta. ¿Vos por casualidad tuviste algo que ver con el derrumbe de las Torres Gemelas? Hasta ahora no encontré conexiones centroamericanas con el derrumbe. Segunda pregunta. ¿Estás involucrado en la decisión de la guerra ruso-ucraniana? Tampoco. Las otras no les voy a decir cómo contestan, no les voy a decir cuáles son, pero sí cómo me contestan cuando vos le vas diciendo. Vos, por ejemplo, te dicen así: no, tampoco. No, por favor, jamás. Sí, eso sí, también. No, otros te dicen así: no, tampoco. No, ¿cómo piensa eso? Dios me libre. Sí, tampoco. No, otros te dicen así: no, tampoco. Nunca pensé, padre, que me iba a preguntar, pero efectivamente, no, tampoco. Si falla la técnica psicológica 2, avisan y se devuelve el precio del producto. ¿Queda claro? Entonces, para terminar, les cuento una anécdota romántica. Franco Sefirelli hizo la película Jesús de Nazaret. Llevaba una vida media turbia Franco Sefirelli, ¿no? Y entonces un periodista le dice en el avant premier, cuando estrenan la película: Sefirelli, dígame una cosa, usted para hacer esta película se tuvo que estudiar muy bien la vida de Jesucristo. Era el único modo de hacer bien la película. Después de haber estudiado la vida de Jesucristo bien, ¿quién es para usted Jesús de Nazaret? Y Sefirelli se quedó pensativo y dijo así: después de haber hecho esta película, Jesús de Nazaret para mí es alguien que vive golpeando a la puerta de mi alma y alguna vez tendré que abrirla. Alguna vez tendré que abrirla. No sé si es romántica la historia o no. Bueno, esta charla tiene 2 versiones. Una es la versión esta que nos llevó 2 horas y la otra es una versión corta de 6 segundos.
Yo le pregunté a la familia Pineda, a Ricardo, a Carla y al hijo que está aquí también, le pregunté cuál de las dos versiones consideraban más adecuada para Guaymura. Y me dijeron, no, acá son medio brutos, acá tienen 2 horas, así, me dijeron 2 horas directamente. Pero ya que me quedó un minuto, les voy a decir cuál es la versión breve. También les puede servir a ustedes para cuando les pregunten de qué trató la charla, puede decirle en 6 segundos la versión. La charla breve es esta. Hay que confesarse en la vida, siempre, de todo y sin excusas. Creo que eso fue lo que quise decir, ¿o no? Un modo complicado de decirlo, medio enredado, me refiero medio dando vueltas, pero en realidad, ¿qué es lo que yo quise decir? Hay que dejarse de cuentos, hay que confesarse siempre, de todo y sin excusas. Y les tomo el examen final, a ver, rápidamente. Tercer paso de la confesión. Segundo. El cuarto. ¿Se puede confesar el que no está arrepentido? ¿Puede confesarse el que está seguro que va a volver a pecar? ¿Puede confesarse el que está seguro que va a volver a pecar? Por supuesto. ¿Puede confesarse el que está segurísimo que va a volver a pecar? ¿Y el que está seguro? Por supuesto. ¿Qué es lo que uno tiene obligación de confesar? Todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Bueno, esto es todo, nada más, así que no tengo